Bienvenidos una semana más a la Escuela Diocesana de Oración, la número 158, donde nuestro señor arzobispo nos va enseñando a orar, orando con los grandes maestros de oración. Esta temporada estamos rezando y aprendiendo a orar con el ejemplo de los grandes personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Esta semana nos vamos a centrar en el personaje bíblico de Daniel. El texto que les invitamos a que ustedes lean y mediten como lección divina es el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 11. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa. Tenía en su aposento ventanas abiertas hacia Jerusalén y 3 veces al día se ponía de rodillas, oraba y daba gracias a Dios, como solía hacerlo antes. En este personaje vamos a ver varios puntos que nos ayudan a aprender a orar, y es, por ejemplo, la fidelidad en la oración en la adversidad, también la constancia y la disciplina espiritual de Daniel, también cómo oraba orientado a Jerusalén, es decir, oraba mirando al Señor, y su postura de humildad en la oración, sabiendo que todo lo recibe de Dios, y una oración de gratitud y sobre todo una perseverancia en la costumbre de orar como algo adquirido en su día a día. En resumen, Daniel nos enseña a orar con fidelidad, disciplina, humildad, gratitud y perseverancia, incluso cuando hacerlo supone riesgos. Su oración fue un acto de valentía y fe inquebrantable que Dios honró más adelante al salvarlo del foso de los leones. Pues escuchamos las palabras del biblista que nos pone en orientación para conocer más este personaje bíblico. En esta semana acompañamos, o mejor, nos dejamos acompañar para aprender a orar orando del profeta Daniel. Es uno de los 4 grandes profetas. El título de profeta mayor se los damos precisamente a estos 4, de los cuales Daniel es el colofón. Sin embargo, en la tradición hebrea, Daniel no ocupa lugar dentro de los libros proféticos, sino dentro de los libros que llamamos los escritos, los Ketubín. ¿A qué se debe esta diferencia o este traslado o no considerarle profeta? Pues como ya conocemos a los grandes patriarcas, creo que esto nos puede ayudar. Igual que hay 3 patriarcas que son fundantes del linaje de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, pero luego hay otro patriarca del que nos dedica el libro del Génesis grandes capítulos a contar su historia, José. Con los profetas encontramos algo similar. Encontramos los 3 grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y luego, como modo de apéndice, una lectura más sapiencial, más sabrosa, Daniel. Fijaos que son muchos los puntos de contacto entre Daniel y José. Ambos están en una corte ante un rey extranjero, en el caso de Daniel, primero Babilonia y luego los medos y los persas, en el caso de José, Egipto. Y ambos tienen una gran sabiduría que les viene del cielo, que les hace capaces de interpretar los sueños. Pues un poco que tenemos las coordenadas de Daniel, y si a la profecía le añadimos este carácter sapiencial, tenemos el nacimiento de la apocalíptica. Por eso Daniel tantas veces nos cuesta entenderlo, porque tiene un lenguaje simbólico y apocalíptico, pues es el que nos va a enseñar a orar esta tarde. Sabéis que me gusta, para presentar al personaje, empezar por su nombre. Daniel significa justicia de Dios. Y por tanto lo que nos remarca la figura y la vida de Daniel es este atributo divino, que Dios es justo. Daniel forma parte de los israelitas que en el 605 fueron deportados por Babilonia a la corte. Este exilio o estas deportaciones no eran como la de los asirios, que dispersaban a la población
por todo el reino, por todo el imperio, sino que se llevaban a los más sabios y entendidos. Y así, entre los que van bien formados, tenemos a Daniel y a sus 3 amigos, Ananías, Azarías y Misael. ¿Qué detalles de la vida de Daniel encontramos donde se pone de relieve la justicia de Dios? Pues primeramente se pone de relieve en nuestro trato con Dios. A Dios no le podemos negar nada, lo merece todo. Y por tanto encontramos relatos heroicos, donde estos personajes, por justicia, por religión, están dispuestos a morir por no desobedecer a Dios. Y así lo encontramos con estos 3 amigos que son arrojados al horno, pero también con Daniel, cuando precisamente un decreto del rey prohíbe rezar, salvo que sea al emperador, y Daniel, como acostumbraba, 3 veces al día, y como hemos escuchado, rezaba. Cuando es delatado y pillan a Daniel rezando, el rey no le queda otra que tener que ajusticiarle y es echado al foso de los leones. Sabéis, porque es la historia tal vez más conocida de Daniel, que los leones no le hicieron ni un rasguño, porque Dios a los que son fieles se comporta de manera justa y les rescata. El segundo aspecto donde emerge esta justicia es en la interpretación. Daniel es capaz de interpretar el futuro. Dios es juez y castiga o castigará a los que lo merecen y premia o premiará a los que lo merecen. Entonces, nada cae fuera del poder y de la justicia de Dios. Y así, los diversos sueños y las diversas visiones que Daniel tiene iluminan el sentido de la historia e iluminan que tiene un juez supremo y justo que es Dios, incluso hasta afirmarnos, así se ve en esa aparición o en esa visión en la que Miguel acompaña a Daniel, se ve y se apunta a la resurrección de los muertos. Y finalmente, Daniel aparece también como exponente de la justicia entre los hombres y defiende las injusticias. Esto se ve en 2 episodios. Uno, creo que todos tendremos en la memoria, la defensa de la casta Susana, cuando esos 2 viejos, ¿no?, la intentan acusar falsamente de adulterio y Daniel sale en defensa de esta mujer e interrogando por separado a cada uno de ellos, ¿bajo qué árbol la viste cometiendo adulterio? La mentira delata a estos 2 impostores, ¿no? Y se dicta justicia y la inocente Susana sale libre gracias a la intervención de Daniel. También aparece defendiendo al verdadero Dios de los falsos dioses. Y hay un episodio que a mí me hace mucha gracia porque en la corte babilónica tenían un dragón de estos estilo Komodo, imagino, ¿no?, un bicho así cocodrilo grande, ¿no?, que lo consideraban el dios. Entonces, cuando le hacían determinadas preguntas, pues abría la boca o hacía determinados movimientos y los interpretaban como oráculos de la divinidad, ¿no? Y Daniel se presenta y dice, pero si esto es un bicho, esto ni es Dios ni es nada. Dejadme que le voy a poner a prueba y ya vais a demostrar cómo no es nada, ¿no? Entonces hace una bola ahí de pez y no sé cuántas cosas más, ¿no? Consigue que el dragón se lo coma, ¿no? Y dice, mirad, hasta el fuego se carga vuestro Dios, ¿no? Lo arrima y ¡pum!, explota el bicho en cuestión, ¿no? Demostrando que solo hay un único Dios que conoce la historia, que conoce nuestra vida. Pues como Daniel, hagámonos también nosotros defensores de la justicia, pero sobre todo que pongamos a Dios como lo primero y lo principal, y que la oración, como en el caso de Daniel, que rezaba 3 veces al día, nos ayude a vivir así. ¿Por qué 3 veces al día? Hay quien dice que es en recuerdo de los 3 patriarcas. Abraham rezaba por la mañana, Isaac al mediodía, Jacob cuando ve el cielo abierto y los ángeles subir y bajar por la noche. Entonces, esa oración en 3 momentos representa la oración de todo el pueblo. Hay quien dice que esa oración despierta el deseo del culto a Dios. Y como no pueden ofrecerle sacrificios, ni el matutino, ni el vespertino,
ni muchas veces en determinadas fiestas estaba el altar ardiendo toda la noche, pues en lugar de estos sacrificios le ofrecemos nuestra oración. Y es que Daniel nos enseña que la oración, el trato de amistad con Dios, es el sacrificio más agradable a sus ojos. En nuestra escuela diocesana de oración, donde tenemos como lema aprender a orar orando, porque como uno no se tire de cabeza a la oración, nunca aprenderá a orar. Es como mientras que uno no se meta en la piscina y se tire a la piscina, no podrá nunca nadar. Fuera de la piscina se hacen gimnasia o se hace movimientos, pero no se nada. Para nadar, es decir, para bucear en el amor de Dios, que es la oración cristiana, uno debe de tirarse de cabeza a la piscina. Y ahí es donde aprendemos a orar orando. Yo, como ha sido la gran gracia de mi vida la oración, por eso es por lo que pienso que he dedicado toda mi vida, incluso de obispo, a ayudar, a aprender, a escribir sobre la oración. En este sentido, en este año estamos siguiendo los grandes personajes bíblicos que nos enseñan a orar orando. Es verdad que la oración cristiana, pues ya hemos hablado muchas veces, tienen unas cuantas connotaciones que son propias del cristianismo, pero que ya en el Antiguo Testamento aparecen y que nosotros, mirando a la Eucaristía, por eso hemos querido hacer nuestra oración y aprender a orar orando, y la catequesis no en un estudio de televisión ni tampoco en cualquier sitio, sino donde realmente se aprende en la escuela de oración, que es a través de Cristo expuesto en la Eucaristía. Hoy toca Daniel. Daniel es un joven, hay muchos textos de Daniel, pero hemos visto y vamos a ver a un Daniel cómo oraba Daniel. ¿Cuál era la oración de este hombre de fe que se la juega, que es valiente, pero por otra parte es un hombre humilde? Entonces yo voy a hacer como 3 claves muy sencillas, como hago siempre en las catequesis, para dar luego paso al testimonio, que también nos ayuda mucho, de tantos hombres y mujeres que están pasando por aquí, sacerdotes, laicos, vida consagrada, que nos ayudan a orar con la persona, el personaje o la persona que en estos momentos estamos meditando del Antiguo Testamento. Todos sabemos que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Cristo y que todos estos personajes nos llevan a Jesús, nos indican que tenemos que mirar a Jesús. Por eso la primera clave de Daniel, que hemos leído el texto de Daniel 6, lo acaba de leer también Alfredo, como del equipo de la Delegación de Espiritualidad. Lo primero que hay es que Daniel ora en la adversidad. Mira, esto es una cosa que yo he repetido a todo el mundo, a los sacerdotes, a la vida consagrada. Quien no hace oración no digiere los sufrimientos de la vida. Eso está clarísimo. Vivirá toda su vida atragantado. Y una persona que vive atragantada es como la cebolla cuando no se ha digerido, se repite uno constantemente. Es muy fácil saber en nuestra vida lo que hemos digerido de lo que no hemos digerido, lo que ha sido capaz de ser filtrado e integrado en nuestro corazón. Y es que cuando algo ha sido digerido, ya forma parte de nuestra vida. Pero cuando una persona se pasa toda su vida repitiéndose como una cebolla, es que se le ha quedado atragantado en el estómago el alimento, no ha sido capaz de digerirlo y se pasa toda su vida quejándose y se pasa toda su vida precisamente sin ser capaz de digerir. Lo que hubiese sido, y es más fácil, hay cosas que se digieren bebiendo el agua viva que brota del corazón de Cristo, es decir, la oración, la contemplación. Por tanto, Daniel en el capítulo 6 tiene una adversidad muy grande. Le han dicho que por supuesto no puede rezar a Dios, sino que tiene que rezar al rey. La divinidad allí era el rey. O sea, era, podríamos decir, la persona que llevaba las riendas de su pueblo. Y Daniel tenía claro que no existe más Dios que el Dios de Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, él, ¿qué es lo que hace ante ese decreto y esa imposición?
no deja de orar en la adversidad. O sea, él ora en la adversidad, es perseverante y constante y hace que su vida de oración le lleve a mirar y a saber que las adversidades se llevan con paz, incluso hasta con alegría, cuando uno tiene intimidad y sintonía con Cristo. Esto es lo primero que sorprende de Daniel. No puedes rezar, solo puedes rezar a los dioses, no puedes adorar a tu Dios, que no existe. Me tienes que adorar a mí, o tienes que adorar a los... Y sin embargo, él, ante esa adversidad, tiene esa libertad de corazón y de espíritu para decir, pues yo tengo que hacer oración, porque la oración es la respiración de la esperanza. A mí cuando una persona me viene a decir que ya no tiene casi fe, casi esperanza, que está muy desanimado, la primera pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo hace que no rezas, que no tienes vida de oración? Si llevas mucho tiempo, porque a mucha vida de oración, mucha esperanza. A poca vida de oración, poca esperanza. Y a escasa vida de oración, escasísima esperanza. Porque la esperanza, como la fe y la caridad, son virtudes teologales que se aprenden en sintonía con quien tiene abierto el corazón. Daniel ora en la adversidad. Se dirige al Dios verdadero. Desecha y además con mucha sabiduría y con mucha constancia el tirano que quiere a toda costa que le adore a él. Él no está para adorar a los poderes de este mundo, sino solo a Dios adorarás. En el fondo está viviendo el gran precepto de los israelitas, el Shema Israel. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. En el fondo, lo que hace Daniel es nada más y nada menos que centrar su corazón en el Dios verdadero. No como los dioses paganos que tienen ojos pero no ven, dice los salmos, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no escuchan. Tú eres el Dios verdadero. Por eso a mí me encanta, si leéis el texto de Daniel 6 y todo este libro, es una preciosidad, vais a descubrir para vuestra vida muchos resortes orantes y vais a descubrir que los orantes de todos los tiempos, sobre todo los que brotan de la revelación auténtica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es el mismo Dios, ¿no? Y la plena revelación se da en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pues uno descubre esta actitud preciosa de Daniel, de que ora en el peligro, ora en la adversidad, ora con constancia 3 veces al día, ora como todo buen israelita, 3 veces al día ora, él no se queda, hace su oración, es constante en la adversidad. Segundo, ora mirando a Jerusalén de rodillas. 2 actitudes preciosas de su oración. Hacia Jerusalén todos recordamos en el exilio al pueblo de Israel. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la lengua derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén en mi corazón y en mis alegrías. Para nosotros, Jerusalén es Jesucristo. La Jerusalén celeste es Jesús. Por eso, ¿cómo ora Daniel? Daniel ora mirando hacia Jerusalén. Él estaba en el exilio, estaba fuera de Jerusalén, estaba fuera del pueblo elegido. Sin embargo, se coloca hacia Jerusalén, pero con una actitud humilde de rodillas, que es una postura muy poco judía para orar. O sea, Jesús tampoco utilizó muchas veces el orar de rodillas, aunque es verdad que toda la tradición después cristiana potencia esta forma de orar y de adorar. Recordad el texto famoso de Filipenses 2:5 que rezamos siempre en las vísperas, en las vísperas las primeras vísperas del domingo, ¿no? Ante Jesús toda rodillas todos se pongan de rodillas en el cielo y en la tierra y todo el mundo proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Habla de esa actitud de adoración de rodillas. Pero fijaros, esto es importante, ¿no? Daniel ora mirando a Jerusalén. Lo explicaba muy bien Alfredo y lo explicaba muy bien el biblista. Mira, una oración que no pone los ojos en Jesucristo, en la Eucaristía, en la Trinidad,
no es una oración cristiana, no es una oración, podríamos decir, que tenga sus raíces bíblicas. Hay gente que se pasa toda la oración mirándose el ombligo, haciéndose exámenes y mirándose. Yo cuando doy el mes ignaciano de ejercicios, en la segunda semana de ejercicios, cuando nos metemos, le digo a la gente, hay que partir de romper el espejo ya. En la segunda semana tenemos que romper el espejo. ¿Y qué es romper el espejo? Que no me puedo pasar la vida espiritual y la vida de oración mirándome a mí mismo. Gente que rompe el espejo, pero sigue con trocitos de espejo mirándose a sí misma. Espejito, espejito mágico. ¿Verdad que soy yo la más santa de mi comunidad? La más santa de mi parroquia, el más santo de mi grupo, el más santo de mi movimiento, el más santo... Mire usted, deje usted de mirarse a sí mismo. Déjese de mirarse el ombligo. Eso no lo hace Daniel. ¿Por qué no lo hace Daniel? Porque la oración es mirar al que tiene traspasado el corazón, mirar a Jesucristo, mirar a Jerusalén, mirar, y lo hace de rodillas. ¿Por qué lo hace de rodillas? Porque es la postura humilde, es la actitud del que adora, ¿no? Yo os aconsejo que leáis una autora, una mujer que muere en el campo de concentración de Auschwitz. A mí me hizo mucho bien. Yo la conocí leyéndola en Italia, en italiano. Ahora yo creo que se ha traducido a todas las lenguas del mundo. Es una holandesa que vive en Ámsterdam, muy cerca de donde también está viviendo Ana Frank, diario de Ana Frank. Viven a 1 kilómetro, pero no se conocen, y las dos mueren en el campo de concentración de Auschwitz. Pero Etty Higginson, que a mí me impresionó muchísimo cuando la leí, esta mujer es judía, pero de corazón cristiano, se enamora de Cristo locamente. Sus grandes textos son el Evangelio de Mateo, los grandes Dostoyevsky, los grandes pensadores cristianos, ¿no? Ella llega a decir que la única solución que tiene el mundo es Cristo. ¿Ves? Una mujer. Y esta mujer, curiosamente, empieza a conocer el cristianismo cuando dice que tenía en su corazón un irresistible deseo de ponerse de rodillas delante de Dios. Curioso, que no es una postura judía. Y se ponía de rodillas en su casa. Iba a la naturaleza y se ponía de rodillas. Lo cuenta ella, para adorar al Señor, para mirar a Jesús. Es muy bellísima la historia de esta mujer, que además viene de una historia de mucho pecado, porque no es como Edith Stein, por ejemplo, o Maximiliano Kolbe, que son los dos, unas carmelitas, Edith Stein, y Kolbe es franciscano, sino que esta mujer viene de una vida de pecado. Además lo cuenta ella, de mucho pecado. Ya tiene un psicoanalista, Jung, o un amigo suyo que le ayuda, pero también mantiene con una relación casi de amante. Por tanto, pero sin embargo es una mujer que se acerca desde esa realidad y siente un deseo como Daniel irresistible de ponerse de rodillas delante del Señor. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la lengua derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no te pongo en el gozo y en mi corazón y en mis alegrías. Y lo hace de rodillas, curiosamente. Lo pone el texto. Por eso la Iglesia, por ejemplo, en el momento de la consagración, cuando siempre hace el sacerdote la epíclesis o el obispo en la confirmación, siempre tradicionalmente se aconseja que nos pongamos de rodillas. Pero por eso, porque es una postura de adoración al Señor. Por eso la Iglesia nunca invoca al Espíritu Santo si no nos ponemos de rodillas. Quien pueda, quien está mayor, quien tiene la cadera, quien tiene, no se puede, pues claro, normal, la Iglesia es muy, o no hay espacio para ponerse de rodilla porque ahí pues se pone y ya está, no pasa nada, lo vive con toda la devoción que pueda. Pero, ¿por qué? Pues porque esta actitud se aprende en todos los grandes orantes, también incluso del Antiguo Testamento, como es Daniel. Un hombre que se acerca a Dios, que tiene claro el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus padres, lo tiene claro. Y tiene claro que se tiene que acercar a Él en esa postura de adoración, lo tiene claro. Y para eso mira a Jerusalén y para eso también adora al Señor. Decía San Francisco de Asís que solo son libres los que adoran a Dios. La persona que no adora a Dios, como nos pasa ahora, puede adorar cualquier cosa. El dinero, el poder, el prestigio.
puede adorar cualquier cosa. La persona que en su vida adora a Dios es libre, es libre. Eso lo decía Maritain en un texto precioso que los jóvenes cantan mucho, ¿verdad? Muchos jóvenes lo cantan y que ha quedado también como una canción cuando se expone el Santísimo, y que es un texto de Maritain, el famoso filósofo francés convertido desde el judaísmo al cristianismo. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más que Él, porque solo Él nos da la libertad. No adoréis a nadie más que Él. Esta sería la segunda clave. Mirando a Jerusalén, Daniel adora a Dios, alaba a Dios 3 veces al día, por lo tanto con una disciplina fuerte. Es decir, es constante, es perseverante, no se cansa de orar, como a veces nosotros que nos cansamos de orar. Y tenemos, como decía un jesuita amigo mío, tenemos arranques de caballo francés y paradas de burro manchego. Unos arranques, pero unas paradas luego que no hay que nos mueva, ¿no? Pues eso no se ve en Daniel, no tiene arranques de caballo francés y paradas de burro manchego, que los burros manchegos no hay quien los haga andar, ¿no? Sino que él tiene esa actitud que es fundamental en su vida de, mirando a Jerusalén, ponerse de rodillas y adorar al Dios de la vida. Y termino, tercero. Hay como una actitud que a mí me parece fascinante, y es que él ora fundamentalmente con una gran confianza, que siempre hemos hablado en la Escuela Diocesana de Oración. La oración de Daniel es una oración de muchísima confianza. Y para una persona, para que tenga confianza en Dios, tiene que vivir en el agradecimiento y nunca en la queja. Mirad, la persona que se instala en la queja en su vida ni es feliz ni hace feliz a nadie, y se pasará toda su vida amargado. Porque tanto en la vida humana como en la vida cristiana el cáncer del corazón humano es la queja, el instalarse en la queja. Es verdad que probablemente tengamos muchos motivos para quejarnos, probablemente. ¿Quién no tiene motivos hoy para quejarse? Pues muchos motivos tenemos, incluso hasta físicamente. Pero mirad, yo no digo que no nos quejemos alguna vez. También Jesús en Getsemaní también, en cierta manera, se dirige al Padre y grita: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y a veces uno sufre tanto que dice: Dios mío, que pase de mí este cáliz. Pero cuando una persona está instalada en la queja, eso es tremendo, porque esa persona ha hecho en su corazón una metástasis de tristeza y una metástasis de todo. Y ni es feliz, ni hará jamás feliz a nadie. Y vivir con una persona que está instalada en la queja es un auténtico martirio. Daniel en el exilio, con sufrimiento, con problemas, pidiendo en la adversidad que el Señor le libre de aquella situación dramática, porque es una situación dramática, pensando una y otra vez los sufrimientos tan inmensos que tiene en su corazón. Y por otra parte, y también ocurre esto, ¿no?, en esa situación en la cual él ora mirando a Jerusalén de rodillas, es decir, porque él sabe que Jerusalén está en su corazón y en sus alegrías. Para un israelita volver a Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad de la paz, era realmente una alegría y un gran gozo, ¿no? Cuando vas a Tierra Santa y tienes algún guía judío, él siempre cuenta esto, que a mí me encanta escucharlo, aunque es muy duro, ¿no? Dicen que cuando Dios hizo el mundo, hizo 10 bellezas, 10 bellezas. Y de esas 10 bellezas, 9 se las dio a Jerusalén y una al resto del mundo. La mayor belleza es Jerusalén para un israelita, ¿no? El templo, ¿no? Los esvotos, cuando contemplaban a aquellos israelitas, ¿no?, que Jesús va a decir: no quedará piedra. Y se refería, dice el texto, a su cuerpo que resucitaría, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero luego también dice estos guías judíos
que cuando Dios hizo el sufrimiento del mundo, también hizo 10 grandes sufrimientos. Y de esos 10 grandes sufrimientos, 9 se los dio a Jerusalén. Lo vemos ahora, el sufrimiento inmenso de las guerras en aquella zona, el sufrimiento inmenso de tantas madres viendo a sus hijos morir, o cuando ha sido también los desaparecidos, ¿no? Pues todo ese sufrimiento inmenso que se ve en el corazón humano, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa Daniel, la tercera y última parte? Pues mirad, solo se vence la queja cuando se agradece. Es importantísimo en nuestra vida de oración buscar siempre motivos para agradecer, porque si no, se instala el cáncer de la queja. Y Daniel no se instala en la queja, no se deja llevar en su corazón por esa actitud continuamente de perdonarle a Dios la vida y perdonarle a los demás la vida, que es cuando uno se queja mucho, le está perdonando a Dios la vida y le está perdonando a los demás la vida, ¿no? O sea, como si Él fuese el centro y cumbre de todo, ¿no? Entonces, yo no digo que no podemos, pero cuando una persona está siempre, ¿no? Me acuerdo que haciendo un programa de Radio María una vez, pues hablaba un poco del don de tener un hijo, por ejemplo. Aunque el hijo esté enfermo, aunque el hijo... Y entonces me acuerdo que me llamó un matrimonio y me dijo, ¿no sabe usted lo que nos ha ayudado? Porque nosotros tenemos un hijo precioso, pero es hiperactivo y nos tiene agotados. Llevamos desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, los dos corriendo detrás del niño. Pero usted ha dicho una cosa, bueno, me puedo quejar de que mi niño sea muy... Pero puedo dar gracias a Dios de que está sano y puedo dar gracias a Dios de que es nuestro hijo y que es muy rico y que estamos con él. Pues nos agota, pues ya se agotará, ya está. Porque si no nos pasamos la vida siempre enmendando la plana a Dios. Y ni somos felices, ni hacemos felices a los demás. Por eso Daniel vislumbra que la única manera de salir de nuestras crisis de crecimiento, la palabra crisis significa eso, crecimiento, y por eso la vida humana está llena de crisis, incluso hasta crisis humanas del niño, decíamos, para crecer, del ser humano para crecer. Cada vez que tiene un crecimiento hay una crisis, porque eso forma parte de la vida, ¿no? Pues la realidad es que lo que hace Daniel es volver una y otra vez a esa confianza, lo que él recordaría de sus antepasados, recordaría de su pueblo. Por eso es importante traer siempre a la memoria, que os he dicho en la oración, todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Y esto es un poco lo que va a hacer. Eso también lo hace San Ignacio de Loyola en el mes ignaciano, en la última meditación que tiene San Ignacio, que es la famosa meditación contemplación para alcanzar amor. Y él dice que hay que hacer una especie, dice él, como de memoria de todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Y habla primero de los beneficios de la creación, que seguramente también Daniel pues está explicando: sol y luna, bendecid al Señor, cielos y estrellas, bendecid al Señor, ¿no? Quien no ha rezado con el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Mirad, esa es la actitud de confianza en la oración de Daniel. En la oración de Daniel, la actitud de confianza es esta. Es esta actitud tan hermosa y tan bella, ¿no? La segunda actitud es saber y creer en el Dios de lo imposible, que es en el Dios que cree María, que es, ahora que estamos en este mes de mayo dedicado a la Madre de Dios, también en la religiosidad popular, en las devociones populares, pues sabemos que María creyó que para Dios nada hay imposible. Mirad, el orante acaba creyendo en el Dios de lo imposible, porque Dios le ha sacado de tantos apuros, le ha sacado de tantas dificultades, te ha llevado aunque haya caminado por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Uno ha tenido esa como le pasa
A Daniel le libra a Dios del fuego ardiente, del horno donde lo echan, a los leones. O sea, los peligros que ha superado Daniel, los peligros que supera el hombre o la mujer orante, la persona que se pone delante de Dios es creer en el Dios de lo imposible. Y esto lo hemos vivido todo. ¿Por qué te engríes, dice San Pablo, como si no lo hubieses recibido? Pero si todo se te ha dado, si todo es don, si todo es regalo, si todo es don, si todo es regalo. Cuando yo estaba estudiando en Roma, había una italiana muy conocida, una cantante se llamaba Iva Zanicchi, creo que se llamaba, no me acuerdo, pero era de esas italianas ya hace ya muchos años, ya 30 años casi que estuve yo estudiando en Roma, ¿no? Y había una canción que se hizo muy famosa. Normalmente el italiano cuando canta es muy sentimental, es muy de llegar al corazón, ¿no? La canción era una noche, una tarde de venerdì sera, que dicen los italianos, la noche del viernes, que es muy normal, como en España, muchos matrimonios jóvenes, muchísimos, salen a cenar. Los que pueden y tienen medios salen a cenar. Pues a lo mejor dejan a los niños acostados, o dejan a los niños con alguno y se van a tomar, a cenar, según sus posibilidades cada uno, ¿no? Y este matrimonio, cuenta Iva Zanicchi, que dejó encargado al niño de 12 años y a un bebé que tenían de unos meses para que lo cuidase. Le dejaron el teléfono, le dijo, si el niño tiene alguna dificultad o lo que sea, nos llamas y venimos enseguida, ¿no? Pero cuida tú de tu hermanito, ¿no? Y la canción pues es muy bonita, ¿no? Va contando, pero el niño, el bebé, pues le da mucha lata al chico de 12 añitos, le da mucha lata, llora, tiene que limpiarlo, le está llorando constantemente, echa mucho de menos a sus papás y tal. Y le da hasta que llegan sus padres, le da una auténtica lata continuamente, ¿no? Pero al niño no se le ocurre otra cosa que decir, pues mira, esto se lo cobro yo a mis padres. Porque ha llorado 3 veces nuestro hermanito, entonces eran liras, 15.000 liras. Porque le he tenido que dar el biberón 4 veces, 40.000 liras. Porque me ha puesto 8.000 liras. Porque le he tenido que limpiar 2 veces los pañales, ¿cuántas mil liras? Total, 10.000 liras, más o menos. Y cuando llega la madre a las 2 de la mañana, por ahí, de ese venerdì sera, lo pone y esa es la canción, pone la madre, levanta el sitio y pone por detrás. Por los 9 meses que te llevé en gestación, regalo. Por las veces que me he levantado a cuidarte, regalo. Por las veces que te he dado de comer, que te he acompañado en tantos al médico, que no he pasado, que desde que nacisteis no viví más que para ti, regalo. Por las veces que estamos, regalo. Todo regalo. Siempre regalo. Todo don. Bueno, pues esa es la actitud de Dios con nosotros. Como dice San Pablo, ¿qué tienes y por qué te engríes como si no lo hubieses recibido? Pues si todo se te ha dado como un don, empezando por la vida. Hemos nacido entre los millones de posibles que podían nacer y Dios me ha cogido a mí, tú sí naces. Cuantísimos no llegan a nacer. Pero no solamente me ha dado el nacimiento, sino que me ha sacado adelante, cuántos se quedan en el camino. Y luego la fe. Que tengo yo para que tenga esta fe que realmente ha sido un don de Dios. Para que no pueda vivir sin Jesucristo, como dice Daniel. Que no pueda vivir él sin Yahvé, sin contemplar, mirando a Jerusalén y poniéndose de rodillas, adorando a Dios. Y por último, él, lo que todo esto le lleva es una actitud de gracia y de perseverancia en la oración. A veces le pasa a este niño que canta esta italiana famosa, pues se cansó de esperar y tal y cual, y venga a poner facturas a sus padres, ¿no? Bien, sus padres llegaron, ¿no? A veces nos cansamos de esperar y casi todo el fruto de la oración consiste en lo que vamos a ver en Pentecostés con María dentro de muy poco, ¿no?
María y los apóstoles perseveraban en la oración con María y algunas mujeres en la oración. Dice el texto, de hecho, de los apóstoles cuando habla de Pentecostés. Orar siempre expresa en nuestro corazón eso que hace preciosamente y bellísimamente que hace Daniel, perseverar en la oración. Por eso yo animo a todos los amigos de esta gran escuela mundial que tenemos, de la Escuela Diocesana de Oración, que llega a todo el mundo prácticamente, a través sobre todo de nuestra radiotelevisión diocesana, pero sobre todo a través de todos los que la visualizan después y que son quizás millones de personas las que lo ven. Pues animamos a todos a que sean en la oración con Daniel perseverantes, constantes, y que descubran la oración como el gran tesoro de la vida. Quien ha conocido al Señor, quien tiene una profunda vida de oración, quien es capaz de orar mirando a Cristo, en Cristo resucitado, que es nuestra vida, y quien vive con los sentimientos del corazón de Jesús, ha descubierto el gozo inmenso de una cita diaria de amor con el Señor en la oración, que nos hace vivir con los sentimientos de su corazón abierto. Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Después de esta catequesis que acabamos de escuchar de nuestro arzobispo, vamos a presentar el testimonio que todas las escuelas diocesanas de oración cierra, y es, en este caso, hablamos de un laico casado, padre de María, de 27 años, actualmente desarrolla su labor profesional en Cáritas como coordinador del área de Economía Social y gerente de la empresa de inserción que gestiona el proyecto textil. Es feligrés de la parroquia de Santa María de Benquerencia de Toledo y colabora activamente en la delegación episcopal del cuidado de la creación. Escuchamos el testimonio de Francisco Villacampa, todos conocidos como Paco Villacampa. Pues agradecimiento al Señor, lo primero, por tener la oportunidad de compartir mi testimonio sobre mi vida de oración en la fe. Es una oportunidad valiosa para edificarme a mí mismo
y dar gloria a Dios. Soy Francisco Villacampa, Paco, como dice Alfredo, laico, casado, padre de María. Debo dar muchas gracias a Dios que me ha permitido estar siempre comprometido en distintas realidades pastorales, parroquiales y diocesanas, en el ámbito de los jóvenes, del apostolado seglar y de la pastoral misionera especialmente, participando en distintos órganos de participación eclesial. Doy gracias al Señor por haberme permitido haber sido educado en la fe desde niño y descubrir el valor de la oración, siempre con altos y bajos, con sequedad, con rutina y cansancio, pero también con luz, gracia y encuentro vivo con Dios. Desde pequeño me enseñaron a cuidar los momentos de recogimiento, de oración con palabras sencillas, del rezo del rosario y de aprender las oraciones. Siendo scout, aprendí que rezar no era repetir fórmulas, sino hablar con sencillez a Dios, como un amigo cercano, especialmente en el encuentro en la naturaleza, en medio del campo, bajo las estrellas, en un amanecer, en la cumbre tras una ascensión a la montaña o después de muchos kilómetros. Además, la vida en grupo, en las pequeñas comunidades, me enseñó a compartir con los demás la fe y especialmente vivirla al servicio de los demás. En mi vida ya adulta he encontrado momentos especiales e intensos de riqueza espiritual en la experiencia de peregrinación por distintos caminos, especialmente por el de Santiago. Son ya 14 oportunidades de vivir esta experiencia de entre 4 y 15 días por distintos lugares, la mayor parte de las veces en solitario, pero también algunas en grupo. La vivencia del camino, en silencio, en el esfuerzo, en la escucha, me ha permitido conocer algo nuevo de Dios, escuchar lo que en ese momento quería de mí, permitiendo llenar de paz el cuerpo cansado. Y traer la experiencia con una actitud de esperanza, con los ojos puestos siempre en Dios, para aceptar cada día como una etapa más del camino, valorando lo esencial, traduciéndolo en una espiritualidad, me atrevo a decir, de austeridad, desapego y sobriedad, de confianza en la providencia. En el camino, la oración surge con naturalidad, en la belleza del paisaje, en la iglesia, en un pueblecito que casi no aparece en el mapa, en una conversación inesperada, en una misa al final de una etapa, en el silencio durante largas horas. Te das cuenta que la oración no siempre necesita palabras. Basta con estar, con abrir el corazón, con caminar con Dios al lado. Y a veces la oración también nace de la necesidad, del cansancio, de los imprevistos, de las equivocaciones, de la tentación a rendirse. Siempre parece un gesto, una señal, un ánimo. Dios no te deja solo nunca. Hay que confiar en Dios paso a paso. Actualmente desarrollo mi actividad profesional en Cáritas. De ahí he impulsado distintos proyectos para acompañar a personas en exclusión social con un puesto de trabajo. Es lo que conocemos como la economía social y solidaria. No es solo una dimensión técnica y económica, que lo es, y exigente, sino profundamente evangélica y humana. Acompañar a las personas que se encuentran en el fondo del pozo por el desempleo, la precariedad laboral, la falta de recursos económicos, la violencia en el hogar, nos exige un modelo en línea con el Evangelio y con la doctrina social de la Iglesia, para creer que otra economía es posible, una economía que no excluya a nadie, que sea justa y solidaria. Se trata de ofrecer esperanza a las personas con una dimensión profunda y coherente que une fe y vida, compromiso y espiritualidad. Hoy mi labor profesional también es una ofrenda, una oportunidad de testimonio y un camino de crecimiento espiritual. Por último, mi compromiso eclesial ahora se centra en la llamada a cuidar la creación,
como parte del Evangelio y experiencia personal. Mi compromiso cristiano me lleva a asumir la responsabilidad del cuidado de la naturaleza, contemplar en la acción y asumir la espiritualidad de una dimensión ecológica. La creación no es solo un entorno, sino el lugar teológico donde Dios se revela. Orar contemplando la naturaleza es una forma concreta de contemplación y es un lugar donde Dios cambia el corazón, donde yo experimento la conversión ecológica desde un corazón nuevo que es consciente del daño personal y comunitario que estamos causando a la obra de Dios. La espiritualidad del cuidado de la creación no es solo una sensibilidad ecológica, sino un modo de vivir el Evangelio con una vida coherente, con los ojos de la contemplación siempre abiertos, con el reconocimiento de que todo es don y que necesitamos urgentemente una conversión del corazón para cambiar actitudes. El testimonio de Paco, tan conocido y querido también en nuestra archidiócesis de Toledo por su compromiso desde tantas y tantas realidades laicales y también en Cáritas, pues nos ha servido y nos ha ayudado mucho a descubrir cómo se puede orar en la calle, en la naturaleza, con la experiencia tan bonita de esas noches en el campo, en Gredos, en tantos lugares, ¿no? Y por otra parte en la capilla, en casa, esa oración que en el fondo no es más que descubrir que me puedo y me debo encontrar con Jesucristo para vivir. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, Jesucristo es el camino de la vida verdadera. Es el camino de la vida verdadera. Quien está en Jesucristo no se pierde, sino que acaba encontrando el camino de la vida.